La mesa de trabajo RTP 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el cuarto piso. Antes de saludar a todos los compañeros, saludar a la señora que me encontró en el supermercado y me dijo, cuarto piso. ¡Qué lindo! Linda, me encantó. Dome, buenos días. Andrés, también buenos días. Muy buenos días, Mafer, Andrés, amigos Radio Escucha. Qué gusto estar con ustedes en una nueva semana, lunes 18, cuando son las 11:06. Estamos empezando ya a trabajar con ustedes en toda la información que tenemos y dos entrevistas muy interesantes. Vamos a hablar con la ministra de Trabajo para iniciar en este primer bloque sobre el tema de los contratos colectivos, los acuerdos ministeriales y cómo afecta esto a los trabajadores o cómo los beneficia también. Andrés. ¿Qué tal, Dome, Mafer? Muy buenos días. ¿Y quién mejor para responder esas preguntas que la propia ministra? Acontecimientos que han venido sucediendo en el fin de semana. Bueno, tenemos las preguntas de consulta popular que ya fueron calificadas, eso lo habíamos revisado, y ahora pues la Comisión de Salud, sobre todo, que está haciendo las inspecciones en sitio, vi unos videos de la asambleísta Viviana Veloz que hacía los recorridos, sobre todo por el hospital de Monte Sinaí, y sobre todo también ver si es que cabe o no ya la declaratoria de emergencia en el sector salud. Y las declaraciones ahí del asambleísta Juan Reyes, creo que de la Comisión de Salud, que estuvo también en Guayaquil. Con eso último que dice Andrés sobre si cabe o no el estado de emergencia en el sector de la salud, yo no creo que habría que esperar mucho más para que eso se dé. Porque... Bueno, dicho por el presidente de la comisión que hay que esperar la información para, la investigación, los resultados para... de ahí partir. Claro, la Asamblea no puede dar una declaratoria de emergencia, pero digo, ¿qué tanto debe saberse? Claro, o sea, ¿qué más? Por eso decía yo. Y aparte, sí, yo creo que en el interín, mientras trabaja esta comisión y se averigua y se analiza más a fondo todo lo que está sucediendo en el sector de la salud, supongo yo que en el gobierno están ya tomando y adelantando medidas para cuando esto se dé, porque va a ser sí o sí, creería yo. Entiendo que se creó una comisión especializada en materia de salud, ya les voy a dar el dato antes de olvidarlo, porque también es un tema importante y estuvo siendo visto durante este fin de semana el encuentro el presidente Trump-Putin en Alaska. Para varios analistas el ganador termina siendo Putin, primero porque a pesar de tener una orden de la Corte Penal, es recibido incluso con alfombra roja. En esa reunión de 3 horas y con una rueda de prensa que no fue una rueda de prensa, muy pocas conclusiones se pueden sacar. Lo cierto es que, como han recogido medios internacionales, quizás el grueso de la comunicación estuvo mientras los dos presidentes estaban sentados en la bestia, en el carro, en la limusina del presidente Trump. Hoy, por ejemplo, luego de esto circula una noticia... Me acuerdo solo que te voy a contar un dato curioso sobre la Corte Penal Internacional. Dale, pero solo... Anótalo, porque aquí las ideas como fluyen de tal forma y sin parar... Si no anotamos, nos olvidamos, Andrés. Para cerrar nada más de la Deutsche Welle español, que lo que se conoce es que el presidente Trump propuso que Ucrania renuncie a la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, puede acabar con la guerra con Rusia casi de inmediato, si descarta lo que algunos ya habían adelantado, renunciar a recuperar Crimea. Y también la renuncia a entrar en la Alianza Atlántica. Ahora sí, Andrés, dale. Lo que siempre estuvo. Solo datos para de los facts que se tienen en el día a día. Estados Unidos es un país que no es parte del Estatuto de Roma, que establece el tratado para la aplicación de la Corte Penal Internacional. Claro, sí, Andrés, si no se hubieran reunido. Lo que digo es que la imagen, lo que termina pesando en lo que tú ves es bajar a Putin, alfombra roja, un recibimiento como tal. Por cierto que esa es una reunión que no se había dado en muchísimo tiempo. Así es. En cambio ya se había reunido con Zelensky en 2 oportunidades, la primera en la Casa Oval y la segunda en el Vaticano, y estaba el tercero implicado ausente, que era Zelensky, pero la lectura que hacen los medios internacionales es quien ganó en teoría en esta reunión por posicionamiento fue Putin, pero no sabemos al fin y al cabo qué fue estrictamente lo que conversaron, salvo lo que saca hoy la Deutsche Welle en español. Asume que no vas a recuperar Crimea y renuncia a cualquier intento de pertenecer a la Alianza Atlántica. Así es, eso fue lo que se dio a conocer. Veremos igual en el transcurso de la semana qué otras noticias en este orden tendremos. Cuando son las 11:11 de la mañana, estamos
damos la bienvenida a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que ya nos está acompañando. Para quienes nos siguen en video, está con nosotros telemáticamente. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Usted ha estado trabajando en reformas a los contratos colectivos, especialmente en el sector público, buscando evitar abusos y asegurar la disponibilidad de los recursos para su firma. Además, también ha impulsado justamente la firma de nuevos contratos colectivos y ha solicitado a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre los contratos de las empresas públicas Enel, Selec, Petroecuador y otras más. ¿Cómo está, cómo está usted y cómo está el estado de lo que está haciendo, ejecutando usted desde el Ministerio, estimada ministra? Muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación para comparecer en mi condición de ministra de Estado acerca de los temas de interés nacional. En efecto, la contratación colectiva en el sector público está cumpliendo actualmente con los parámetros establecidos en decretos presidenciales. Estos son los decretos 1701 y el 225, y también está cumpliendo con el mandato constituyente número 4. Para poder cumplir con todas estas normativas, el Ministerio de Trabajo elaboró un acuerdo ministerial de pisos y techos, y nos encontramos al asumir la conducción del ministerio con un tema de mucha relevancia en negociación de contratos colectivos en el sector público, que hace mención a que en el sector público, cuando se negocia un contrato colectivo, debe tener obligatoria y legalmente también el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas según la Ley de Economía y Finanzas. Pues ahora todos los contratos colectivos en el sector público se encuentran regulados. Y le quiero decir que para el año 2025, en el actual año, ya se han negociado contratos colectivos en varias instituciones del Estado, el Ministerio de Educación, hemos negociado en otros ministerios, hemos negociado en GAT municipales, en los consejos provinciales, y todos los contratos colectivos en el sector público gozan de legitimidad al cumplir con el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que no sucedía anteriormente, se lo evadía y se acudía al Ministerio de Trabajo para conseguir contratos colectivos que no tenían sustento económicos y que se lo hacían mediante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ministra, muy buenos días. Andrés Merino lo saluda. Otra de las medidas interesantes que pude revisar y que también se emitió mediante acuerdo ministerial fue la regulación y cambio, sobre todo en aquellos dirigentes sindicales que están ocupando o presidiendo pues estos directorios, por así llamarlo. ¿Por qué había pasado tanto tiempo hasta que esto se regule, y cómo se dio para que ya hoy por hoy se pueda solucionar ese tema respecto a dirigentes que tenían muchísimos años al frente de estos sindicatos? Su pregunta es muy importante y voy a decir el origen. El origen se da por una resolución de la Asamblea Nacional, como se llama actualmente el seno legislativo. Es una resolución que emitieron el año pasado, donde resolvieron que comparezca como ministra de Trabajo y le diga al país por qué la dirigente del Seguro Social, la señora Rosa Argudo, llevaba más de 20 años en la dirigencia sindical. Yo comparecí y llevé la documentación que acreditaba por qué la señora llegó a tantos años en la dirigencia sindical. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención, hecho que antes no había ocurrido, es que la Asamblea Nacional le pidió a la Fiscalía General del Estado que se investigara este sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por una concurrencia de delitos como delincuencia organizada, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita. Eso consta en el artículo 2 de esta resolución del Pleno, que es la número 2023-2025-065. Cuando logré yo poder probarle a la Asamblea Nacional que la Asamblea no había cumplido con disposiciones de la Constitución de la República, que establece en el artículo 326, numeral 8, y en el artículo 96, que hace mención a la alternancia y a la renovación en todas las organizaciones sociales, pude darme cuenta que en el país no había un freno
respecto a que los dirigentes sindicales estuvieran por tiempo indefinido frente a la conducción de sindicatos y de comité de empresa. Sin embargo, la Constitución desde el año 2008 sí lo planteaba. Y además le pude señalar a la Asamblea Nacional que la Corte Constitucional ya había también emanado sendas disposiciones a través de jurisprudencias y precedentes constitucionales en el que señala que la prórroga de funciones y también este tema relacionado a que se mantienen por largos años mediante las reelecciones no es un derecho. Sí, ahí solo, señora ministra, solo para ser bastante breve y en honor al tiempo, porque me encantaría explayar, solo para hacer una comparativa entre lo que había antes y lo que hay ahora con el nuevo acuerdo ministerial, ¿cuáles serían estas grandes diferencias, las principales? Primero, el cumplimiento de la Constitución. Yo estoy fortaleciendo el artículo 326, numeral 8, y el artículo 96, y se lo estoy poniendo en contexto a todo el país y les estoy diciendo, hay que cumplir con disposiciones constitucionales. En el Ecuador tenemos una política de relevancia a favor de las mujeres y también el presidente de la República exclusivamente puede tener una reelección por un periodo. Los dirigentes sindicales no pueden tener reelecciones indefinidas porque la misma Constitución lo prohíbe. Y yo tuve un llamado de atención de la Organización Internacional del Trabajo en el que me prohíbe mantener prorrogadas en funciones a los sindicatos y a los comités de empresa. Lo que yo he hecho con el acuerdo ministerial es poner en contexto lo que tenemos que cumplir, no solo por lo que se encuentra en la Constitución de la República, sino por lo que dice la Organización Internacional del Trabajo y lo señala también la Corte Constitucional. Y una ley que es la Ley 180. Deben rendir cuenta de los dineros que los trabajadores les entregan a las grandes centrales sindicales. Es la Ley 180 que tiene vigencia desde hace más de 30 años en Ecuador y no se la venía cumpliendo. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, María Fernanda Perronel le saluda. Dentro de las modificaciones también está el que para que se dé esa alternancia no se comiencen a jugar a los cambios de candidaturas. Es decir, alguien que fue hoy presidente, mañana quiera ser candidato a secretario o a tesorero. Terminan cambiando de figura o de rango, pero siempre van a estar dentro del comité. Eso va a ser siempre lo que se tenga que discutir al interior de la democracia interna de los sindicatos y de los comités de empresa. Yo, como ministra de Trabajo, tengo que cumplir con la Constitución y con lo que me ha señalado la Corte Constitucional. De todo este tipo de actividades normativas que realice este Ministerio de Trabajo, que está en acuerdos ministeriales y en resoluciones, yo como ministra las pongo siempre en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, así como lo hice la semana pasada ante la Corte Constitucional cuando puse en conocimiento de este nuevo acuerdo ministerial que emitió el reglamento, porque así lo pidió la Corte Constitucional, el reglamento del acoso laboral. Ministra, aprovechando su presencia en este espacio, sí quería aclarar una duda grande que tengo y también que se ha venido dando en redes sociales, sobre todo respecto a la pregunta de la consulta popular, el trabajo por horas. Muchos juristas hablan de que ya existe la figura del contrato ocasional dentro del Código de Trabajo y que no habría pues necesidad de hacer estas reformas en el Código de Trabajo. ¿Nos podría dar luces o ideas sobre qué es lo que hay ahora, qué se cambiaría y por qué se tendría que dar el contrato por horas a diferencia del modelo que estamos usando? Lo que han expresado los juristas, a los que usted ha hecho mención, en efecto consta en el artículo 82. Es el contrato a tiempo parcial, pero ese contrato se refiere a 4 horas diarias de trabajo por 5 días a la semana. Muchos profesores en las universidades públicas y en las universidades particulares están contratados bajo esta modalidad, que es la modalidad del contrato parcial. Sin embargo, el contrato por horas se lo plantea en esta nueva consulta exclusivamente para el sector turístico, porque del análisis que nosotros realizamos a esta actividad económica, encontramos que es una actividad en permanente crecimiento a nivel interno y a nivel internacional por los turistas que llegan a Ecuador, pero también tenemos una ley que fomenta el turismo nacional, que es la ley que hace mención justamente a los feriados.
Y nosotros, como Ministerio de Trabajo, hemos emitido sendos acuerdos ministeriales para facilitar modalidades contractuales en el sector turístico. Sin embargo, consideramos que es necesario poder permitir en estas actuales condiciones, en razón que tenemos 1.700.000 personas de los datos que arroja el INEC que tienen trabajo no formalizado, lo que se conoce como el subempleo. Entonces, lo que vamos nosotros es a propender a formalizar el contrato de trabajo a través de la modalidad contractual denominada contrato por horas. Y como lo dijo el presidente, será por primera ocasión el contrato y además gozarán de todos los derechos laborales que tienen los trabajadores en Ecuador y que están contenidos en el Código del Trabajo. Todo contrato por horas, al ser aprobada la pregunta, se